Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una sesión más de nuestro seminario en Teorías Jurídicas Contemporáneas y Democracia. El día de hoy tenemos dos invitados de lujo, quienes nos van a hablar acerca del pensamiento de Manuel Atienza, un referente obligadísimo en nuestros tiempos para hablar de la filosofía del derecho. Nos acompañan el doctor Gonzalo Ramírez Cleves y nuestro amigo de casa, el doctor Leopoldo Gama. Entonces, permítanme antes de darles el uso de la voz a nuestros invitados, platicarles brevemente su síntesis curricular. Miren ustedes que el doctor Gonzalo Ramírez Cleves es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, es especialista en la cátedra Jean Monnet de Cultura Jurídica Europea de la Universidad Complutense de Madrid y en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en la actualidad se desempeña como magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Entre sus libros publicados se encuentran Los límites a la reforma constitucional y las garantías, límites del poder constituyente, los derechos fundamentales como paradigma, publicado por la Universidad Externado de Colombia, los límites de la reforma constitucional en Colombia, el concepto de constitución como fundamento de la restricción, pobreza, globalización y derecho, ámbitos global, internacional y regional de regulación, y el derecho en el contexto de la globalización. Todas estas obras publicadas por la Universidad Externado de Colombia. Asimismo, cuenta con una gran variedad de artículos publicados. Destacan los artículos sobre la libertad de imprenta de Bentham y Miguel Ángel Antonio Caro, divergencias y eventuales correspondencias. ¿Quién? Reformas a la Constitución de 1991 y su control de constitucionalidad entre democracia y demagogía, límites constitucionales a la ley de presupuesto en España, aprobación y revisión del Tratado de la Unión Europea y reformas constitucionales estatales, mandato imperativo y mandato representativo, una perspectiva diversa del caso colombiano, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la crisis de los procesos de integración en Latinoamérica, en crisis y perspectiva comparada de los procesos de integración, la paz perpetua de Kant y el pensamiento de Kelsen sobre el pacifismo, en la paz perpetua de Kant y en el pensamiento de Kelsen sobre el pacifismo, y el precedente constitucional y pensamiento de Kant. Todos estos textos, artículos publicados en revistas especializadas en Derecho y Filosofía del Derecho. Muy bienvenido, doctor Gonzalo Ramírez. Gracias por estar esta tarde con nosotros en la Escuela Judicial Electoral. Asimismo, Creo que hay un error en la presentación, si me permite. Sí, él es el doctor Juan Antonio Cruz Parcero. una disculpa. El otro no sé si va a estar aquí, el otro profesor colombiano, pero denme un momento. Creo que se equivocaron de día o algo así. Una disculpa enorme, doctor. Ahora leo la síntesis curricular correcta. Una disculpa enorme, de verdad, por esta confusión de su servidora. Permítanme presentarles adecuadamente a nuestro querido doctor, el doctor Juan Antonio Cruz Parcero. Es investigador titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Hizo su licenciatura en la Facultad de Derecho de la UNAM, titulándose en 1992 con la tesis Historia Contemporánea de la Filosofía del Derecho en México. Realizó el doctorado en Derecho en la Universidad de Alicante, España, donde se tituló en 1998 con la tesis El concepto de derecho subjetivo en la teoría contemporánea del derecho, dirigida por Manuel Atienza. Ha sido profesor de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde ha impartido diversas materias, teorías de la argumentación jurídica, historia de la filosofía del derecho 1 y 2, teoría del derecho contemporánea 1 y 2, técnicas de investigación jurídica, teoría de la justicia y derechos humanos,
Ha impartido cursos también en la Facultad de Filosofía y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Alicante en 2001, en la Universidad de Oxford de 2005 a 2006, en la Universidad Torquato Di Tella en 2006, en la Universidad Pompeu Fabra en 2009 y en el Institute for Science, Ethics and Innovation de la Universidad de Manchester en 2011. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y miembro del Colegio de Bioética AC. Ha sido director de Isonomía, revista de Teoría y Filosofía del Derecho, y actualmente forma parte de su consejo editorial. También ha formado parte de comités editoriales de revistas como Dianoia, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Justicia Electoral, Discusiones, Estudios de Derecho, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, entre otras. Entre sus principales libros se encuentran El concepto de derecho subjetivo, El lenguaje de los derechos, Ensayo para una teoría estructural de los derechos, hacia una teoría constitucional de los derechos humanos, y con Samir Fajardo, Derechos de Personas Jurídicas. Ha compilado con Larry Lodan, Prueba y Estándares de Prueba, con Gustavo Ortín Millán, Lenguaje, Mente y Moralidad, con Ramiro Contreras y Fernando Leal, Interpretación y Argumentación Jurídica en México, y con Rodolfo Vázquez, 5 libros de la colección Género, Derecho y Justicia, Derechos de las Mujeres en el Derecho Internacional, Debates Constitucionales sobre Derechos Humanos de las Mujeres a través del Derecho Penal, Género, Cultura y Sociedad, Mujeres, Familia y Trabajo. Ha sido responsable del proyecto colectivo Derechos Sociales y Justicia Social y actualmente es corresponsable del proyecto colectivo Las Reformas Constitucionales de Derechos Humanos de Amparo de junio de 2011, Efectos, Pendientes y Desafíos. Muy bienvenido, doctor Juan Antonio Cruz Parcero. Gracias por estar esta tarde con nosotros y una disculpa por la equivocación. Y permítanme ahora presentar a nuestro doctor Leopoldo Gama, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, España, con una tesis dirigida por Manuel Atienza sobre la legitimidad del control judicial de constitucionalidad. Del año 2002 al 2009 fue profesor investigador del Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante e investigador en estudios parlamentarios del Congreso de los Diputados de España. Ha desempeñado diversos cargos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como secretario de Estudio y Cuenta, titular de la Unidad de Investigación en la Escuela Judicial Electoral, como secretario de tesis y actualmente como secretario técnico en la Coordinación de Asesores del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón. Es catedrático del doctorado en Argumentación Jurídica en el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y profesor de licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana. Es autor del libro Derechos, Democracia y Jueces, Modelos de Filosofía Constitucional, en la editorial Marcial Pons de Madrid. Asimismo, es integrante del comité académico de la Cátedra Francisco I. Madero de la UNAM, INE, e investigador nacional nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Pues muy bienvenido, doctor Gama. Gracias a los dos por estar esta tarde con nosotros, gracias a quienes nos acompañan a través del canal de YouTube del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Facebook Live de la Escuela Judicial Electoral. Y pues vamos a empezar con esta dinámica. Cada uno de nuestros invitados tendrá en 2 rondas, hasta 15 minutos para hablarnos acerca del pensamiento de Manuel Atienza. Como ustedes pudieron notar, ambos hicieron sus investigaciones dirigidas por tan distinguido filósofo del derecho. Entonces, pues cederemos en primer lugar el micrófono a nuestro primer invitado, al doctor Juan Antonio Cruz Parcero. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí esta tarde con ustedes, aquí en el Tribunal Electoral, con viejos conocidos, amigos que hacía tiempo que no nos encontrábamos, aunque fuera por Zoom. Bueno, hablar de la obra de alguien que ha sido para mí un maestro es complicado. Es complicado porque hay poca distancia entre lo que hago yo
y lo que él hace, a veces yo ya no logro identificar cuál es realmente la influencia que ha tenido Manuel Atienza en mi propio trabajo. A veces es tan semejante, tan parecido, hay tantas influencias que ya no logro distinguir qué tanto ha influido o qué tanto yo me separo de su pensamiento. Desde luego que uno trata de desarrollar el suyo y ser incluso crítico con sus propios profesores, pero eso es a veces algo que yo ya no logro distinguir del todo. De modo que hablar de la obra de Atienza, pues es hablar también como de la propia historia de uno, es decir, de la propia trayectoria. Yo crecí, digamos, o me desarrollé como filósofo del derecho muy cerca de la obra de Manuel Atienza, es decir, leyendo ahora sí que desde sus primeras obras antes de conocernos hasta los últimos libros, o diría el último libro que ha sacado, si es que no ha sacado otro ya este año, he leído uno muy reciente. Entonces, para mí digamos, es parte de mi formación haber trabajado muy de cerca, a veces, digo, cuando hice el doctorado, obviamente, de ahí mismo en la Universidad de Alicante, ¿sí? Y por lo demás, ir, digamos, siguiendo ese rastro, esas lecturas que uno va haciendo de la obra de alguien que respeta, que quiere y que estima, digamos, no solo intelectualmente, sino también personalmente. Hablar de su obra implicaría hacer o tratar para mí de hacer una especie de clasificación de sus libros, ¿no? Hay que decir que él tiene ya pues, cerca de 40 años de trabajo, desde quizás sus primeras obras en los principios de los años 80, fines de los 70, hasta ahora, pues tenemos ya 40 años de obra de Manuel Atienza, ¿no? Entonces, dentro de estos 40 años, uno puede encontrar, por ejemplo, sus primeras obras de juventud, su tesis doctoral, que fue sobre la filosofía del derecho argentina, ¿sí? Un trabajo también que yo creo que él estima mucho y que ha sido muy importante en su vida, en su formación, un libro sobre Marx y los derechos humanos, ¿sí? Y luego otro libro que es quizá poco conocido, es un libro sobre la analogía en el derecho, ¿sí? Estos tres libros que estoy mencionando son de ahí de los años 80, pero creo que ya en esos años, cuando uno ve estos libros, se puede dar cuenta que sus grandes intereses ahí estaban. Estaban, digamos, ahí reflejados. Él mismo se ha descrito en algunas ocasiones, en algunas entrevistas que ha concedido. Él ha dicho, por ejemplo, que es un analítico en cuanto al método de trabajo, es decir, que está muy cerca de la filosofía analítica, de la filosofía analítica del derecho en cuanto a trabajo. Un pospositivista, término que él acuñó con Juan Ruiz Manero ya en un libro de hace pocos años, en cuanto a la teoría del derecho, un pospositivista en cuanto a teoría del derecho, que ha marcado esta diferencia con el positivismo, ¿sí? Y de eso hablaremos más adelante, y un objetivista moral en cuanto a su concepción de los valores, de la ética, de la moralidad, ¿no? Un objetivista moral cercano, constructivista, dice él, cercano a Rawls, a Habermas y a Nino, ¿sí? Y además siempre añade un pragmatista. Y de pragmatista, ahorita también lo iremos viendo, es también este origen marxista que tiene detrás, pero también una influencia ya posterior que ha tenido del derecho anglosajón, creo. No tanto de la filosofía pragmatista, pero de una actitud, como muchas veces se lo describe, una actitud yo diría incluso durkheimiana, de para qué debe servir la filosofía del derecho, ¿sí? Es decir, la filosofía del derecho tiene que ser algo práctico. Entonces, bueno, volviendo un poco a esta
este intento de clasificar su obra. Yo diría, están sus obras de juventud, donde están estos trabajos. Desde luego, una muy importante que ha sido fundamental en su, digamos, en la fama que ha cobrado, en la influencia que ha tenido en España y en América Latina, que es este libro de las razones del derecho, donde describe las principales teorías, no, algunas de las principales teorías de la argumentación. Entonces, bueno, estas obras son, digamos, muy importantes. Después creo que están ya una obra que es una obra de su madurez intelectual, donde trabaja muy de cerca con Juan Ruiz Manero. Juan Ruiz Manero es un colega también otro catedrático de la Universidad de Alicante, y creo que buena parte de esa obra fuerte, dura de Manuel Atienza la desarrolla con este diálogo constante con Juan Ruiz Manero. De ahí salen libros que son fundamentales en la teoría contemporánea, creo, de las normas, de lo que llamaría los enunciados normativos, como son las piezas del derecho, y como sería también otro libro que a él le enorgullece mucho, que es Ilícitos Atípicos, ¿sí? En estos libros, y hay muchos escritos, obviamente, alrededor de estos trabajos, pero creo que en estos libros él va a presentar una teoría de las normas que incluye a los principios, ¿sí? Que incluye el rol de los principios, y es esta influencia, digamos, dworkiniana, esta influencia que este diálogo con Dworkin, yo diría, con la teoría, digamos, crítica del positivismo que inicia Dworkin, que él va a desarrollar con Juan Ruiz Manero de una forma, por ejemplo, que Dworkin ni siquiera esbozó. Es decir, los esbozos de Dworkin fueron muy, digamos, muy abstractos, muy generales, pero creo que ellos desarrollan estas ideas, plantean una manera de estudiar al derecho, las piezas, los elementos básicos del derecho, lo que ellos llaman los enunciados jurídicos, a través de una teoría que vea, digamos, el aspecto de cómo están estructuradas estas normas, como reglas, como principios, cómo juegan estas clasificaciones de reglas, principios, reglas de competencia, ¿sí? Y también incorporan la dimensión no solo estructural, sino la valorativa, es decir, incorporan la idea de cómo sirven en el razonamiento, esta idea raciana y hartiana de que las normas son razones para la acción, y entonces cómo se incorpora esta dimensión de las razones, cómo usamos los distintos tipos de normas en nuestra argumentación, y entonces vinculan precisamente la teoría normativa con una teoría del razonamiento jurídico, ¿sí? Y luego van a incorporar también la dimensión funcional, la dimensión de la función que juegan y la dimensión del poder, es decir, cómo estas normas en algún sentido distribuyen el poder, digamos, desde el punto de vista de qué estructura tiene, cómo juega en el razonamiento jurídico, cómo se distribuye entonces el poder en función de estas normas. Entonces, aquí nos presentan ya una teoría muy rica, con muchos elementos de muchos de los antecesores, no solo, obviamente, no solo Dworkin, sino también una gran influencia, por ejemplo, de Bobbio y de otros autores que están presentes en esta lectura que ellos hacen en las piezas del derecho, y que después creo que tiene una resolución o una segunda parte en ilícitos atípicos, donde van a extraer otras consecuencias bastante importantes, ¿sí? Es decir, cómo hay otros elementos, otros conceptos, otro nivel de conceptos en el derecho que incorporan precisamente ya valores, es decir, que son conceptos valorativos, y aquí me estoy refiriendo, por ejemplo, al concepto de abuso de ley, ¿sí?
el abuso de la ley, ¿cuál era? Perdón, se me está yendo, ¿cuáles eran los otros? Aquí tengo el libro, a ver si lo rescato, ¿sí? Entonces, a través de estos conceptos, el fraude a la ley, perdón, y la desviación de poder y la licitud atípica, ¿no? Estas cuatro figuras que están presentes en los ordenamientos jurídicos son figuras que cobran una dimensión nueva, novedosa, tienen un potencial vistas a la luz de la teoría de los principios. Entonces, creo que esta parte de su obra es una parte fundamental, es una parte, digamos, la parte dura de su trabajo intelectual, que es muy recomendable, que vale mucho la pena, si se quiere conocer el pensamiento fuerte de este autor, meterse a estos trabajos. Después, junto con esta obra, se va desarrollando todo lo que tiene que ver con el derecho como argumentación, ¿sí? Es decir, son obras que van en paralelo. Los trabajos sobre argumentación los desarrolla él ya no con coautoría con Juan Ruiz Manero, sino los desarrolla personalmente. Y es una dimensión muy importante que obviamente ha sido muy influyente en América Latina y en otros países, cómo se aproxima a esta idea de que el derecho lo podemos ver desde una perspectiva argumentativa. No que el derecho sea argumentación o que solo el derecho sea argumentación, y eso lo ha repetido muchísimas veces y de todos modos le siguen achacando que él reduce el derecho a argumentación. No reduce el derecho a argumentación, pero sí le pone mucho énfasis a que tenemos que ver, o que una posibilidad de entender el derecho es verlo como argumentación, ¿sí? No es lo único, pero es una manera muy relevante, ¿sí?, de entender el derecho, porque es la que puede articular precisamente como una práctica al derecho. Esto también es una idea quizá de origen durkheimiano, ¿sí? Es decir, el derecho es una práctica, y entonces todos los saberes que podemos generar alrededor del derecho los podemos articular en discursos jurídicos, en una justificación. No es lo único que es el derecho, pero la argumentación nos sirve para relacionar teoría de las normas, dogmáticas de distintos tipos, es decir, a través de ver el derecho como argumentación, uno puede entender una dimensión muy importante de la práctica jurídica, ¿no? Y esta es creo que una de las cosas que lo han relanzado a nivel internacional como un pensador. Quizá quien oiga hablar de Manuel Atienza, pues lo primero que piensa es precisamente en su obra en torno a la argumentación jurídica. Y aquí, bueno, no voy a entrar a detallar en qué consiste esa obra. No solo ha sido una obra descriptiva de lo que hacen otros, sino sobre todo ha sido una obra de reconceptualizar, de repensar y de proponer también formas, metodologías, para usar en la argumentación jurídica, para entender formas de razonar muy comunes, por ejemplo, en el ámbito constitucional, lo que llamamos la ponderación, lo que llamamos la proporcionalidad. Es decir, ha desarrollado una serie de trabajos donde son críticos por una parte, pero por otro lado son propositivos, es decir, están buscando alternativas, ¿sí? Yo, por ejemplo, en mis cursos de argumentación que suelo dar ya desde hace más de 20 años, pues uso mucho la metodología que él utiliza para enseñarles a los alumnos a cómo analizar una sentencia, cómo analizar argumentos, y son metodologías muy útiles, muy prácticas. Y aquí paso a otra dimensión de su obra, la dimensión pedagógica, la dimensión, digamos, donde escribe para los estudiantes. Aquí, por ejemplo, en esta parte de su obra, él tiene desde libros tempranos de introducción al derecho,
que después este libro de Introducción al Derecho evolucionó a este libro que es una maravilla para los estudiantes, que es El sentido del derecho, publicado a principios del año 2001, ¿sí? Y entonces tiene también y tiene otras, hay que decir por ahí, algunas obras desafortunadas, una obra que le criticaron mucho en España cuando hizo un manualito para estudiantes que se llamaban 100 preguntas básicas, sobre el derecho, una cosa así. Bueno, algún colega de él, que le estima mucho, lo criticaba mucho por haber escrito una obra de ese tipo. Obviamente abandonó ese proyecto, ya creo nunca lo retomó, pero siempre ha tenido también esa cualidad y esta preocupación de ver hacia el público joven, a los abogados jóvenes, los estudiantes que están empezando a aprender, empezarles a transmitir todos estos conceptos, todas estas teorías de un modo más sencillo, más simple, pero a la vez novedoso y a la vez con mucho contenido y mucha reflexión, donde precisamente él va a presentar estas distintas dimensiones del derecho, la dimensión, digamos, estructural, analítica, lo que son las normas, la dimensión moral, lo que es la justicia, lo que son los valores, la dimensión pragmática, lo que es el derecho como poder, como uso, como un instrumento del poder, ¿sí? Y esta preocupación siempre por transmitir que lo que hacen los abogados tiene que traducirse en hechos, en cosas que sirvan para la práctica. Y ya dicho esto, yo diría que ya la última parte de su obra ha sido, digamos, presentar una serie de ensayos que hablan del rol social del derecho principalmente. Digo, obviamente no es que abandone y que sean momentos así tajantes en su obra, sino que en los últimos años algunos libros, por ejemplo que les mencionaba, muy reciente, que es una apología del derecho y otros ensayos, otros como Filosofía del Derecho y Transformación Social del 2018, ¿sí? Ahí son ensayos un poco más libres, pero donde trata de transmitir una serie de preocupaciones sobre nuestro tiempo, sobre la situación del derecho, sobre la situación de las universidades, sobre lo que está ocurriendo en el mundo, también en el mundo del derecho, y digamos, hay una preocupación por ocuparnos de transformar nuestra realidad, ¿no? Entonces, creo que hay estos momentos diferentes en su obra. No es que uno termine y empiece otro, sino que son momentos que se van empalmando, que se van desarrollando. Todavía nos queda, creo, por fortuna, mucho Atienza por delante, es decir, vendrán nuevas obras. Creo que está preparando un libro sobre dignidad que va a ser importante leer, que es precisamente uno de los conceptos principales para entender los valores en nuestro tiempo, ¿sí? Entonces creo que ahí todavía vamos a tener que seguir leyendo a este autor. Y yo terminaría nada más ya con esta brevísima descripción, así a vuelo de pájaro, de la obra de Manuel Atienza. Y bueno, ahorita iremos avanzando y quizá iremos entrando en mayores detalles, pero para cumplir un poco con los 15 minutos, lo dejo aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cruz Parcero. Me parece que dio un excelente panorama, de verdad, de la obra de Manuel Atienza. 40 años, ¿no?, de su obra. Usted lo sintetizó muy bien. Filosofía analítica, pospositivismo, objetivista moral, muy parecido a Rawls, a Habermas, pragmatismo,
pragmatista, el derecho como argumentación. Creo que podemos resaltar estas principales ideas y con eso cederle el uso de la voz a nuestro segundo invitado, al doctor Gama. Muchísimas gracias, Ale. Bueno, para mí es un gusto, es un placer estar en este evento. La verdad es que me siento muy honrado de hablar también sobre mi maestro, ¿no? Junto a Juan Antonio Cruz Parcero, con quien me une una amistad pues muy larga, ¿no? Con Juan Antonio pues nos une este vínculo con Alicante, ¿no? Cuando Juan Antonio pues prácticamente ya se había ido de Alicante, pues yo estaba llegando, llegué prácticamente pues un año después o pocos meses después de que Juan Antonio se había ido de Alicante, ¿no? Entonces prácticamente con él no conviví, pero nos une, ¿no? Nos une no solamente la amistad, sino también pues el conocimiento de un gran filósofo del derecho que ha hecho una aportación impresionante, digamos, a nuestro conocimiento del derecho y a la utilidad del derecho, ¿no? Seguramente todo lo que yo voy a decir, pues habrán naturalmente grandes coincidencias con lo que ha dicho Juan Antonio. Y bueno, hay algo también particular, digamos que con la curiosidad esta de la confusión entre los participantes, hay algo bien interesante aquí que me parece que es un tino de la escuela judicial, ¿no? Por un lado, dedicar una semana, ¿no? El equivalente a una semana por completo, hablar de filósofos del derecho y de filosofía del derecho, digamos, es totalmente innovador entre nosotros. Yo no lo había visto, no me había tocado verlo anteriormente en otros centros, ni mucho menos centros que tienen que ver con el gobierno, ¿no? Y esto es algo que debe aplaudirse, ¿no? Necesitamos más filosofía del derecho y creo que precisamente eso es lo que Atienza nos dice, ¿no? Su obra prácticamente nos hace interesarnos cada vez más por el derecho, pero por una visión específica del derecho, ¿no? Y por otro lado, que también es interesante destacarlo, ¿no? Es que tanto Juan Antonio como quiero creer que yo mismo, ¿no? Nos consideramos filósofos del derecho, ¿no? Entonces estamos hablando, digamos, de un filósofo del derecho, Manuel Atienza, por gente que se ubica, que trabaja, que se considera a sí misma un filósofo del derecho, ¿no? Entonces no es lo mismo hablar de Kelsen desde una óptica de una persona, un investigador que ha trabajado a Kelsen desde la óptica de la teoría y filosofía del derecho, que una óptica ya sea de Kelsen o de quien sea, ¿no? Desde otra óptica, digamos, de la dogmática jurídica, ¿no? Entonces, pues yo celebro mucho este tino, ¿no? Yo traigo preparado, digamos, hablar de Atienza desde 3 puntos de vista, ¿no? Y también hablar de la filosofía del derecho que hace Atienza, ¿no? Uno, ¿por qué es importante leerlo, no? ¿Por qué es importante leerlo? Y esa pregunta tiene que ver con ubicarlo en una tradición, ¿no? El punto 2 que quiero hablar es cómo entiende Atienza el derecho, ¿no? Y posteriormente, cómo su concepción del derecho se refleja con lo que hacemos en el Estado Constitucional de Derecho y en la utilidad práctica que tiene, pues, para los operadores jurídicos, ¿no? Efectivamente, Atienza, pues, tiene 40 años, cerca de 40 años, en 4 décadas en la filosofía del derecho, trabajando, ubicándose como filósofo del derecho, ¿no? Es un jurista, ¿no?, que hace filosofía del derecho, y esto es bien importante decirlo, ¿no? Es decir, Norberto Bobbio nos había dicho hace algunas décadas, ¿no?, por allá de la década del 40, 50, ¿no?, que hay 3 grandes disciplinas, ¿no?, por las que se caracteriza la filosofía del derecho, ¿no?, o subdisciplinas, ¿no? La teoría del derecho propiamente, ¿no?, que trata sobre, pues, el concepto del derecho, ¿no?, cómo se diferencia el derecho de otros fenómenos, ¿no? Teoría de la ciencia jurídica es otra de las subdisciplinas de la teoría del derecho, y la teoría de la justicia, ¿no? Este es el punto de partida que utiliza Bobbio para clasificar, digamos, los trabajos de la filosofía del derecho o del filósofo del derecho, ¿no? Y Manuel Atienza se ubica perfectamente en cada una de estas 3 subdisciplinas, ¿no? Pero se ubica en cada una de estas 3 subdisciplinas, decía yo,
como un jurista, ¿no? Haciendo filosofía del derecho, ¿no? Entonces estamos hablando de filosofía del derecho, de filósofos, de juristas, ¿no? Bobbio también tiene esta distinción entre la filosofía del derecho de juristas y filosofía del derecho de filósofos, ¿no? Habermas, por ejemplo, es un autor que nosotros podemos ubicar en ese filón, ¿no? Entonces, Atienza lo ha dicho, ¿no? Él no es de los que huyen del derecho para refugiarse en la filosofía, ¿no? Al contrario, él hace filosofía de juristas, para juristas y sobre todo para entender qué es lo que hacemos diariamente, ¿no? Entonces, esto me parece que es un gran punto de partida para ubicarlo, porque normalmente nosotros, ya sea como estudiantes o ya como graduados, vamos a una librería, entramos, vemos la sección de derecho, agarramos un libro, pero no sabemos exactamente cómo ubicar ese libro, ¿no? Yo me he encontrado con clasificaciones muy extrañas de obras de derecho comparado, por ejemplo, que se ubican dentro de la filosofía del derecho, ¿no? O que de hecho se clasifican editorialmente bajo un rubro de filosofía del derecho, lo cual para mí es muy extraño, ¿no? Y si nosotros ubicamos cualquier obra de Manuel Atienza, pues naturalmente es una obra de un filósofo del derecho sobre filosofía del derecho, ¿no? Eso, pues no sé, yo soy muy quisquilloso con las etiquetas y a mí me parece que es algo que vale la pena recalcar. Siempre ubicar a nuestro autor, a nuestros autores, en una disciplina determinada, ¿no? Porque si no, pues cometemos muchos errores garrafales como este precisamente que estoy comentando que sucedió en la Universidad Externado de Colombia. Hay un libro que está extrañamente clasificado como obra de filosofía del derecho, ¿no? Entonces, no es un filósofo del derecho que haga esta filosofía abstracta, general, especulativa, grandilocuente, ¿no? Yo diría posmoderna, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Un tipo de filosofía que prescinde de la experiencia jurídica, ¿no? Esto es muy importante ubicar porque luego los abogados y abogadas se acercan a la filosofía del derecho con una expectativa determinada y se encuentran con obras que realmente tratan unos problemas desde un punto de vista muy general, muy especulativo y se frustran con la disciplina. Y entonces, pues hay que leer a la disciplina con aquellos que la estudian y la escriben bien, ¿no? Y yo creo que uno de ellos es Atienza, ¿no? Entonces, hace una filosofía, ¿no? Desde la praxis jurídica, ¿no? Por ejemplo, una de las obras a que a mí me parece muy representativas de Atienza y que generó, digamos, todo este nuevo paradigma, ¿no? De estudiar el derecho a partir de los casos, ¿no? Hoy está muy de moda, ¿no? Hoy está muy de moda encontrar libros que nos explican, ¿no? La teoría del derecho desde los casos. Bueno, pues Atienza, con este libro, Tras la justicia, una introducción al derecho y al razonamiento jurídico, inició este género, ¿no? Y entonces aquí vemos precisamente un filósofo del derecho preocupado por casos prácticos y preocupado por reconstruir el derecho, las grandes líneas maestras para entender el derecho y la moral, ¿no? A partir de casos prácticos, ¿no? Aquí inició todo esto y es uno de los aspectos que a mí me parece más destacables en la manera como Atienza razona, piensa, escribe sobre el derecho, ¿no? Bueno, entonces, vamos al segundo punto que yo quería destacar, ¿no? Que es, ¿qué es el derecho para Manuel Atienza? El doctor Cruz Parcero ya nos hizo una gran radiografía sobre ello. Quisiera yo ahondar también en algunos aspectos, ¿no? Atienza en sus libros tiene como dijo Juan Antonio, dos grandes libros de introducción al derecho, ¿no? A mí me parece una obra, ¿no? Acercarse a generar un libro de introducción al derecho, de teoría del derecho, como son de introducción que está publicado en Fontamara o El sentido del derecho, pues una obra realmente pues cúspide de cualquier jurista, ¿no? Pero no obstante, en el caso de Atienza, pues es una de sus obras primarias, ¿no? ¿Y qué es el derecho? Bueno, una de las grandes, digamos, Atienza es pragmático, ¿no? Y es realista también en el sentido de que el derecho pues es un fenómeno muy complejo, ¿no? Y parte de esa complejidad viene acompañada pues de una variedad de perspectivas hacia el derecho, ¿no? Y entonces, pues, digamos, generalizando, Atienza pues ha reconducido pues tres grandes perspectivas, ¿no? Una perspectiva estructural, ¿no? Típica del positivismo normativista,
una perspectiva valorativa, típica del justnaturalismo, una perspectiva sociológica, funcional, ¿no? ¿Para qué sirve el derecho? Y Atienza encuentra una perspectiva adicional hacia el derecho que contribuye también a enriquecer nuestra noción sobre el derecho, ¿no? Y esta perspectiva, pues, es una perspectiva que deviene del carácter práctico, ¿no?, del derecho, ¿no? El derecho para Atienza sirve para solucionar problemas prácticos, no está ahí para contemplarlo, no está ahí para describirlo, no está ahí para hacer minucias lingüísticas, ¿no? Y esto es algo que distingue a Atienza, precisamente, por ejemplo, de corrientes analíticas de filosofía del derecho, ¿no? El derecho es una empresa en la que participamos todos, ¿no? En su construcción, en su elaboración, en crearlo, en pensarlo, ¿no? Y entonces, pues nunca habíamos tenido, sino hasta la influencia de corrientes, ¿no?, como las de Dworkin, como las de Atienza, Perelman, McCormick, ¿no?, esta gran concepción del derecho como algo, un fenómeno práctico, ¿no? Entonces, el derecho no es algo como lo ve el positivista, o no es nada más como lo ve el positivista, ¿no?, como algo ya dado, ¿no?, como un lenguaje, o el lenguaje de los juristas, ¿no? Entonces, el derecho es una actividad práctica, ¿no? Y bueno, esto le permite generar a Atienza, ¿no?, o plantear el terreno, ¿no?, para introducir su perspectiva, su enfoque argumentativo hacia el derecho, ¿no? Entender el derecho como argumentación, pero como bien lo dijo Juan Antonio Cruz Parcero, pues el derecho no se reduce a argumentación, ¿no? Y algo importante que a mí me parece que está vinculado con esta perspectiva argumentativa del derecho es que la concepción argumentativa del derecho, observar el derecho como argumentación, nos permite ligar el fenómeno jurídico, nuestro concepto del derecho, con un tipo, con una forma de estado, de organización jurídico-política específica, que es el estado constitucional de derecho, ¿no? Entonces, el fenómeno jurídico como argumentación involucra, pues, particularmente esta noción, ¿no?, de que los participantes en esta obra, en esta tarea colectiva, abogados, abogadas, jueces, ¿no?, pues consiste en una labor fundamental que es argumentar las decisiones, proveer razones que justifican estas decisiones, ¿no? Entonces, hay un gran vínculo, ¿no?, entre esta concepción del derecho de Atienza y la forma de hacer derecho en un paradigma de organización jurídico-política que es el Estado constitucional, ¿no? Entonces, la argumentación nos sirve básicamente, pues, para fundamentar las decisiones, ¿no? Y hay entonces aquí una vinculación, ¿no?, indisoluble entre la argumentación jurídica, el Estado constitucional de derecho, ¿no?, y un criterio, ¿no?, adicional, digamos, de legitimidad política en sentido amplio, ¿no?, pues que es muy, muy, muy propio de corrientes típicas, ¿no?, que se llaman del liberalismo justificativo, ¿no? Esa es una vertiente que me parece interesante del análisis de Atienza, ¿no? Entonces, si el derecho es una práctica social, pues el derecho lo hacemos todos, ¿no?, con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con la cultura jurídica también es parte de nuestra concepción de derecho, ¿no? Entonces, es una visión, digamos, democrática, si se quiere, pues del derecho, ¿no? Aunque, claro, aquí no hay que confundir, ¿no? Diría, Atienza no sostendría nunca una concepción como las que estaban muy en boga ahorita, ¿no?, del derecho como un diálogo, ¿no?, como un diálogo entre iguales, como lo ha dicho Gargarella, ¿no? De hecho, Atienza es crítico con estas visiones, ¿no? Yo diría que, pues, se lo he escuchado, me ha parecido, pues, que reflejan un tipo de una visión ingenua, ¿no?, del derecho, de la división de poderes y de la política, diría yo, ¿no? Entonces, el derecho en Atienza no se reduce nada más a argumentación, ¿no? Se puede entender teóricamente o se enriquece nuestro entendimiento del derecho cuando se comprende desde estas tres perspectivas, ¿no? También Juan Antonio, ¿no?, abrió ya los puntos claros, ¿no?, sobre la concepción propiamente de Atienza, que es, él se quiere identificar, ¿no?, como un pospositivista, ¿no? Y el pospositivismo, pues, entra a escena por allá de la década de los 70, 1976, 77, pues con Ronald Dworkin, ¿no?
Y Atienza es muy cercano en este sentido a Ronald Dworkin, ¿no? Y yo diría que junto con Dworkin, ¿no? Podríamos identificar dentro de un mismo paradigma teórico a pues, autores como Atienza, Dworkin, Carlos Nino, Alexi, McCormick, ¿no? Fundamentalmente autores que hacen argumentación jurídica, teoría del derecho y que vinculan, ¿no?, su concepto de derecho, pues en algún sentido muy específico, a la moral, ¿no? Y es una concepción del derecho, según estos autores, que no puede desvincularse derecho y moral en un Estado constitucional, ¿no? Una visión del derecho no positivista, ¿no? En este sentido, básicamente significa pues que no puede separarse el derecho de la moral, ¿no? Yo diría, digamos, eso como punto de partida, si es que nos queda más tiempo posteriormente, ¿no? La importancia, lo que acabo de decir es la importancia de ubicar, ¿no? En una corriente de pensamiento muy específica a los autores para no perdernos, ¿no? Saber que cuando abrimos un libro, bueno, este es un libro de filosofía del derecho, este es un libro de derecho constitucional, de dogmática constitucional, este es un libro de derecho constitucional comparado, ¿no? Y ubicar, ¿no? Ubicar a nuestros autores no solamente en una corriente, en una disciplina, sino también pues en corrientes determinadas, ¿no? De Atienza, digamos, para cerrar este punto, yo diría que en lo personal, la parte de él que me es muy atractiva es el Atienza que escribe y dialoga con libros que él prologa, ¿no? El prólogo de Manuel Atienza al libro de Juan Antonio es muy interesante, ¿no? El prólogo de Atienza al libro de Roberto Lares, interesantísimo. El prólogo que escribió para mi libro, ¿no? Y quizá, pues, obras, digamos, más importantes que la mía, ahorita no recuerdo muy bien, pero podemos encontrar una Atienza crítico, ¿no? Crítico, y ese es el aspecto que me parece muy interesante de él, pero también el Atienza, digamos, de sus blogs, de sus entradas de blog, ¿no? Una Atienza que para reconstruirlo, ¿no? Necesitamos ubicar todas estas piezas, ¿no? Que parecen estar fragmentadas, ¿no? Hay algo que yo no he encontrado aún, ¿no? En Manuel Atienza, a diferencia, por ejemplo, de un Carlos Nino, ¿no? Son autores que construyen puentes con la moral, ¿no? Hay una conexión, diríamos, yo creo que en Atienza, en Nino, en Dworkin y Alexi, una conexión justificativa entre derecho y moral, ¿no? Los derechos humanos son la razón justificativa del derecho, ¿no? Ese es un punto de partida, la razón de la legitimidad política del derecho, ¿no? Y por otro lado, habría una conexión interpretativa entre derecho y moral, ¿no? Creo que esas dos tesis servirían para definir todo este paradigma de autores, ¿no? Pero hay algo que yo no he encontrado a Tienza y lo quiero adelantar de una vez, y es una conexión como lo hace Nino entre la moral y la política, ¿no? Nino va de una concepción de la moral, ¿no? La metaética constructivista que Atienza de hecho tiene, y esa concepción metaética la jala a una concepción de la democracia deliberativa. Bueno, yo cerraré aquí. Esa es la parte que yo no he encontrado aún en Atienza, y bueno, es mi objetivo rastrearla, ¿no? Porque tanto Juan Antonio como yo hemos sido invitados a escribir un artículo en memoria, en honor a la trayectoria académica de Atienza, que espero puedan, en mi caso, que pueda terminar. Y bueno, por ahí van mis tiros. Muchísimas gracias. Y aquí pararía en esta intervención. Gracias. Muchas gracias, Polo, por también hacernos una magnífica radiografía del pensamiento de Atienza. Me parece que tocaste puntos fundamentales. Cuando uno estudia filosofía del derecho, pues justo busca, ¿no? Entender qué estamos haciendo en el paradigma de un Estado constitucional de derecho, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante entenderlo y que, como bien lo mencionas, ¿no? Uno lo logra identificar cuando lee a un autor como Manuel Atienza. Muchas gracias, Polo. Vamos a cederle ahora los micrófonos para la segunda ronda de intervención al doctor Cruz Parcero. Tiene apagado su micrófono, doctor.
Gracias. No, y digo que me quedo con esta última observación que hace Polo, de que en la obra de Atienza no hay un desarrollo o un vínculo y obviamente desarrollo de una teoría de la democracia o algo así como hay en otros autores, principalmente, por ejemplo, en Hino o en Habermas. Pero es interesante también cómo en los últimos años Atienza ha estado hablándonos mucho sobre la dimensión institucional del derecho. Y hay otras obras de argumentación que tienen que ver con la teoría de la legislación, donde vincula precisamente la argumentación con el rol de los parlamentos, es decir, sobre lo que se hace en un parlamento desde el derecho como argumentación, es decir, desde esta mirada, el derecho como argumentación. Es cierto que no ha desarrollado esta otra visión más política, más de teoría política sobre la democracia, aunque pues yo creo que es algo que cuando uno lo lee, está ahí, digamos, inmerso en la selección de casos que utiliza para discutirlos, el tipo de temas que desarrolla, por ejemplo, temas que tienen que ver con bioética, temas que tienen que ver con la vida política en España o en otros lugares, donde va desarrollando también como no explícitamente, pero donde sí se ve este talante, digamos, democrático del autor. Bueno, eso es un poco nada más para decir que hay una parte, digamos, de la obra de Atienza que está preocupado no tanto por la democracia por sí misma, sino como el derecho como un factor de poder, ¿no? Es decir, como el derecho como una institución donde se ejerce el poder y que es una institución que hay que transformar, ¿no? Y este punto que también señalaba Polo, que es bien importante, esa actitud que él Atienza la llama pragmática, una actitud pragmática, es esta actitud de que la teoría, la filosofía deben servir para algo y deben servir para transformar nuestro derecho, nuestra sociedad. Y debe estar orientado a ciertos fines y valores que claramente son fines y valores democráticos, los que él defiende. Y esto es una parte muy importante en cómo él va guiando a sus lectores precisamente a que el derecho no se vea solamente, o el estudio del derecho no se vea como una cuestión meramente erudita, sino que realmente sirva para transformar. Él muchas veces cita la famosa tesis de Feuerbach, ¿no? De que no solo hay que estudiar la realidad, hay que transformar la realidad, ¿no? El estudio, la ciencia, la filosofía deben servir para transformar nuestra sociedad. Y esa transformación debe estar siempre, digamos, orientada hacia valores, afines, ¿sí? Afines sociales, a valores, ¿sí? Y eso también es muy importante en toda su concepción del derecho, digamos, en toda su concepción del derecho, obviamente es una concepción donde el derecho hay que verlo siempre ligado a esta dimensión valorativa. En el derecho se reflejan valores. No todos los valores obviamente son democráticos, no todos los valores son los derechos humanos, obviamente hay valores también, o antivalores podríamos decir, es decir, también hay derecho injusto, ¿sí? Y por eso hay una necesidad de transformar. Creo que esta necesidad de transformar lo ha llevado precisamente esta lo que yo llamaba su última etapa, que es esta preocupación por cómo queremos transformar el derecho, es decir, cómo los teóricos, como los juristas a veces tenemos ideas muy ingenuas sobre la transformación del derecho, ¿sí? Es decir, cómo queremos a veces trasladar modelos de otros lugares, de otros países, de otras realidades y adoptar teorías de manera crítica. Esta es una última parte, digamos, muy crítica de su obra. Por ejemplo, hay una serie de ensayos que tienen que ver con
no me acuerdo ahorita exactamente el título de los ensayos que están en algunos de sus libros, por ejemplo, este libro de la filosofía del derecho y transformación social, donde él habla abiertamente de una filosofía para el mundo latino, una filosofía del derecho para el mundo latino, que es tratar de recoger, digamos, estas preocupaciones, de que a veces nos engolosinamos los teóricos, los filósofos, con las teorías, ahorita que son las, digamos, las más importantes, las teorías anglosajonas, ¿sí? Pero que se nos olvida hacer estas traducciones, estos implantes a las realidades regionales, ¿no? Y que tenemos que ser muy conscientes de que no se puede, incluso no se debe estar discutiendo nada más como un pasatiempo, como una especie de profesión donde nos pagan por escribir cosas que no van a tener un impacto en nuestra realidad, ¿no? Él en ese sentido, creo que, y ahí está desde su origen esta idea, lo que él llama siempre, y esta recomendación que él siempre hace de leer a Marx, ¿sí? Un poco en el sentido de que Marx inspira un poco o es una fuente de inspiración para él en su formación, porque implica como ese compromiso con lo social, ese compromiso con tratar de transformar la sociedad, no porque él sea un marxista, sino porque él, digamos, lo que él llama pragmatismo, viene mucho de esta actitud de que la teoría debe servir para transformar. Y eso se ve mucho en el desarrollo que él hace de toda su teoría de la argumentación, de su teoría de los enunciados jurídicos, ¿sí? Es decir, está orientada a que el jurista, y eso lo decía muy bien Polo también, para que el jurista utilice la filosofía del derecho, la teoría del derecho. La buena teoría, la buena filosofía tiene que ser algo que sirva para la práctica, ¿sí? Que sirva para transformar nuestras prácticas. Yo creo que el éxito de Atienza, en parte en nuestra región, es ese. A Atienza lo retoman los jueces, lo retoman los abogados y obviamente lo retomamos los que nos dedicamos profesionalmente a la academia, pero principalmente lo han adoptado los prácticos, los juristas prácticos. Y esa es una gran virtud que pocos juristas en el mundo pueden presumir. Sí, obviamente, por ejemplo, Dworkin, Alexi, que pertenecen a este grupo, junto con otros, obviamente, pero son juristas que tienen la fortuna de ser usados. ¿Sí? Hace unos años yo recuerdo que la Suprema Corte sacó un estudio de qué juristas eran citados o más citados en las sentencias de la Suprema Corte. Bueno, pues aparecía en un lugar, digamos, dentro de los más citados, aparecía precisamente Manuel Atienza. Y eso es una virtud que pocos juristas, incluso los que se dedican a veces a desarrollar teorías dogmáticas del penal, de civil, de constitucional, muchas veces nadie los cita porque, como decía Polo, pues porque se encargan de hacer impenetrables o inaccesibles esos saberes, o sea, ellos mismos se encargan de que nadie los entienda, ¿sí? Y esa es una de las virtudes de Atienza. Es una lectura transparente, es una lectura clara, obviamente con cierta sofisticación técnica que hay, pero que digamos que está al alcance del lector. Es decir, él le pone los conceptos, los tecnicismos, etcétera, pero están al alcance del lector. Y eso es muy importante, es una de las grandes virtudes de esta obra, este legado que nos está dejando Manuel Atienza. Yo me callo ahorita para que Polo tenga también oportunidad y podamos también luego escuchar, supongo, a las preguntas del público. Gracias. Gracias, doctor Cruz Parcero. Destaco esta importancia, ¿no?, de la transformación social y esta inspiración, ¿no?, de Marx, que siempre es una buena recomendación leerlo, aunque no seamos completamente marxistas, pero no olvidar esta parte de la praxis, de la transformación social. Muchas gracias, doctor. Y pues vamos a ceder los micrófonos ahora a Polo para que termine de platicarnos del doctor Atienza. Muchas gracias.
Bueno, pues intentaré no tomarme mucho tiempo. Atienza, también quisiera complementar lo que ha dicho Juan Antonio para no encimarnos, ¿no? Atienza hay que entenderlo también como alguien que discute, ¿no?, con las corrientes de su tiempo, ¿no? Y de ahí la relevancia de los autores y su importancia histórica para entender la cultura jurídica que tenemos, ¿no? La cultura jurídica que existe, y es una cultura jurídica que está vinculada, como decía yo hace unos momentos, al Estado constitucional, ¿no?, al constitucionalismo democrático, ¿no? Y sin duda, pues son discusiones que protagonizan pues algunos autores y bueno, pues la voz de los gigantes pues es la que suele escucharse más, ¿no? Ni modo, ¿no? Pues es la virtud, digamos, que tienen los grandes, ¿no? Y aquí Atienza, ¿no?, él mismo ha remarcado mucho su distancia, por ejemplo, con lo que se ha denominado el neoconstitucionalismo, ¿no? En algún momento en México se coló, digamos, esta etiqueta, pero se coló curiosamente en un sentido favorable, ¿no? Un autor neoconstitucionalista, pues es un autor que debe, un autor y una corriente neoconstitucionalista, o incluso un juez, una jueza neoconstitucionalista, pues debe ser bien recibido, ¿no? Y Atienza aquí ha marcado una distancia bien específica, y él ha dicho claramente que su concepción pospositivista del derecho, ¿no?, al igual, pues, como la de otros autores que yo he dicho, no se trata de, y no se ubica, y no se puede ubicar dentro de esta etiqueta, ¿no?, fantasiosa realmente, que es el neoconstitucionalismo, ¿no? Pero aquí también quisiera añadir, digamos, una nota al pie de página, ¿no? O sea, el neoconstitucionalismo se ha tratado, ¿no?, como una corriente, ¿no?, pero se ha tratado como una corriente desde el punto de vista de la filosofía del derecho, como un paradigma posterior al positivismo jurídico, ¿no? Porque yo me he visto por ahí con algunos libros que hablan sobre neoconstitucionalismo, pero como una corriente de derecho constitucional comparado, ¿no? Lo cual es bastante raro porque pues se termina por ahí haciendo algunas mezcolanzas muy extrañas, ¿no? El neoconstitucionalismo, pues en esta visión, digamos, de los genoveses, ¿no? Susana Pozzolo, que escribió este ensayo por ahí de 1990 y tanto sobre el neoconstitucionalismo, ¿no?, en donde se pretendía, pues, aportar una etiqueta que englobara una nueva forma de hacer derecho vinculada al Estado constitucional, ¿no? Y realmente es que Atienza nos ha dicho, pues, que esa etiqueta, pues, no nos sirve para nada porque engloba más de lo que debería de englobar. Y si uno pone mucha atención y analiza con lupa la obra de autores, pues, como el propio Atienza, Dworkin, Nino, Alexi, etcétera, etcétera, pues se va a dar cuenta que las características por las cuales se clasifican los autores neoconstitucionalistas, pues realmente no se les aplica, ¿no? Realmente, pues ellos no dicen que el derecho sea todo moral o que el derecho sea una parte de la moral, ¿no? Ni siquiera, pues me parece que Atienza en los últimos tiempos ha marcado una distancia con respecto a esta tesis de el derecho como un caso especial, ¿no? O como una esfera, digamos, de la moral, ¿no? Entonces, aquí es algo que me gustaría, digamos, aclarar, ¿no? Atienza no es un neoconstitucionalista, no es ni neoconstitucionalista Dworkin, ni Alexi, ni Nino, ¿no?, para desgracia de muchos, ¿no? También aquí hay algo bien importante que decir, ¿no? Porque el neoconstitucionalismo, el boom del neoconstitucionalismo fue como decía yo, se recibió aquí en sentido positivo cuando los genoveses habían escrito del neoconstitucionalismo en sentido negativo, ¿no? O sea, tildarte de neoconstitucionalista pues es peyorativo desde el punto de vista de la teoría del derecho, ¿no? Pero aquí hay algo bien importante, ¿no? También que Atienza ha marcado su distancia, ¿no? Y es que él no defiende ninguna concepción de juez como un juez activista, ¿no? Es decir, para Atienza, el juez en el Estado constitucional no es el que tiene que arrojarse con la bandera de los principios, ¿no? Al contrario, es un juez que solamente puede hacer eso, pero sin lastimar, sin erosionar el elemento autoritativo del derecho, ¿no? Y ahí me parece a mí que es algo muy importante, ¿no? Porque hoy todo mundo se casa, digamos, de manera crítica con este paradigma del Estado constitucional / convencional de derecho, digamos, sin fijarse mucho en el tipo de tradición teórica que lo justifica, por un lado, y que lo explica bien, ¿no?
Entonces, Atienza no es un neoconstitucionalista. Yo diría incluso que él insiste mucho en llamarse a sí mismo postpositivista, pero claro, esto se entiende por la perspectiva, digamos, de teoría del derecho que él quiere marcar, ¿no? En un sentido lato, pues a mí me gusta identificarlos, prefiero pues con la etiqueta de constitucionalistas, ¿no? O teóricos del Estado constitucional de derecho, ¿no? Creo que podría quizá no perderse mucho con esa gran clasificación, ¿no? Entonces es una visión del derecho no positivista, básicamente porque pues para él el derecho es inseparable de la moral, ¿no? El derecho es inseparable de la moral, pero esto no quiere decir que Atienza sea un justnaturalista, ¿no? Tampoco es un justnaturalista porque pues reconoce que el derecho depende de hechos sociales, de actos humanos, es un fenómeno social histórico, ¿no? Entonces, en ese sentido, Atienza sostendría la concepción mínima del positivismo jurídico, pues en sus últimas versiones de Joseph Raz, ¿no? La teoría de la tesis de las fuentes sociales, ¿no? Que incluso Atienza ha dicho, pues que es una obviedad, ¿no? ¿Quién negaría hoy que el derecho depende de actos, fenómenos históricos sociales, ¿no? Ahora, ¿por qué no se puede separar el derecho de la moral, ¿no? Y aquí, pues entramos, digamos, quiero ser más específico en algo que ya había tocado un poco en términos más amplios, ¿no? La moral penetra al derecho en la forma de derechos humanos, ¿no? De principios que están explícitos, pero también principios implícitos. Y hay veces que no nos podemos reconstruir estos principios implícitos sin presuponer una teoría determinada de la justicia, ¿no? Entonces, esta es la forma en la cual, digamos, en Atienza se une teoría del derecho, teoría de la moral, teoría de la justicia, ¿no? A través del vínculo con los derechos humanos. Los derechos humanos valen no solamente porque sean normas que están positivizadas, sino porque creemos efectivamente que son justas, ¿no? Y aquí hay otro punto muy importante, digamos, para el Estado constitucional y el operador jurídico que trabaja en el Estado constitucional, ¿no? Y es algo que ha rescatado muchas veces Atienza, es la idea de que uno no puede operar en este orden jurídico sin estar convencido, pues, en la justificación del tipo de sistema jurídico que tienes, ¿no? Es decir, si estás convencido del Estado constitucional con su ingrediente de derechos humanos, con su ingrediente de control judicial de constitucionalidad, de rigidez, etcétera, etcétera, pues tienes que estar convencido que es el mejor sistema jurídico habido y por haber, naturalmente perfectible, ¿no? Pero tienes que estar, digamos, dispuesto a defender tu orden jurídico frente a, no sé, una concepción, digamos, comunista del derecho o defender tu posición pues, frente a alguien que niegue, digamos, la relevancia de estos valores, ¿no? Entonces, esta es otra parte, digamos, muy interesante que a mí me parece de Atienza, que es la aceptación de un punto de vista interno hacia el derecho como condición necesaria para ser un buen operador jurídico, ¿no? Entonces, esto también me parece que es un rasgo muy central de toda esta corriente de autores que se ubican, ¿no? Digamos, con posterioridad al positivismo jurídico, ¿no? Entonces, digamos, esta perspectiva teórica, esta conexión entre derecho y moral, ya no es la preocupación por lo conceptual, o sea, ya no es la vinculación conceptual entre derecho y moral, no, sino que es más trascendente, ¿no? Más importante, que es la conexión justificativa y la conexión interpretativa, ¿no? Entre derecho y moral. Y de esto va el positivismo jurídico de Atienza, ¿no? Como decía Juan Antonio, pues el derecho es una práctica social que tiene que ver esencialmente con valores, ¿no? Y el derecho, pues no es hablar sobre el derecho, una empresa que se dedica a justificar el derecho, pues no es como justificar el béisbol, una película, no sé, o sea, el derecho tiene como fin, digamos, llegar a acuerdos sociales, ¿no? Y esto Atienza ha sido muy insistente. Con el derecho queremos lograr pues, la paz, el desarrollo, la justicia en ese sentido, ¿no? Una sociedad desarrollada, pues quiere lograr algo con su derecho, ¿no? El derecho, pues es un fenómeno que nos preocupa a todos, ¿no? Y digamos, el fin de esto, pues es naturalmente trabajar con este sistema jurídico y desde este punto de vista, pues lograr la cooperación social, ¿no? Y bueno, yo terminaría diciendo,
hay una parte en donde Atienza quiere distanciarse del paradigma de estos autores, ¿no? Que acabamos de mencionar, y que lo ha dicho Juan Antonio, ¿no? Que es, digamos, esta parte pragmática, ¿no? De Atienza, de ver en el derecho el tema del conflicto. El tema del conflicto juega un papel, el conflicto social juega un papel muy importante en la teoría de Manuel Atienza, ¿no? Pero él ve, digamos, el conflicto como desde un punto de vista sociológico, o eso me parece ser es la lectura que yo he tenido, ¿no? Y que le genera distancia frente a los otros autores, yo diría, ¿no? También desde desde el punto de vista filosófico, porque hay algo que los otros autores no internalizan. No solamente, digamos, el conflicto, ¿no? Sino la discrepancia, la posibilidad de la discrepancia valorativa, ¿no? Y esto es algo que yo lo veo, por ejemplo, en Nino no lo pudo lograr ver, pero digamos en concepciones más desarrolladas del constitucionalismo, y aquí metería a alguien que no tiene nada que ver, pero que es Jeremy Waldron, ¿no? Si uno sostiene una visión conflictualista del derecho, pues estás abierto a sostener, digamos, alguna concepción que permita las discrepancias racionales en términos de justicia sobre lo que significan los derechos. Y eso me parece ser que vendría, ¿no?, a complementar una visión del derecho que yo veo en Atienza, que aboga por la restricción judicial, aboga por la mesura en la interpretación y en la argumentación jurídica. Y esa mesura yo la he visto, por ejemplo, en la teoría de los principios de Atienza, ¿no? En su distancia que marca sobre la potencialidad, por ejemplo, de la ponderación, ¿no? Hasta ahí yo dejaría esta intervención. Muchas gracias. Gracias a ti, Polo. Creo que vale la pena, ahora que mencionas esto del neoconstitucionalismo, del activismo judicial, de los cuales busca distanciarse Atienza, este texto que me parece muy bueno, ¿no? 7 tesis sobre el activismo judicial, que es un texto muy bueno desde mi perspectiva, ¿no? Para hacer un recorrido, ¿no? Manuel Atienza de lo que han entendido desde el formalismo jurídico hasta, ¿no? Esta visión positiva que tenemos en América Latina del activismo judicial, pero que es peyorativo o negativo en Europa, ¿no? Muchas gracias, Polo. Pues pasaríamos a continuación a una ronda de preguntas y respuestas. Permítanme, en lo que alguien aquí hay que mencionarlo, ¿no? Estamos muchísimas personas en esta sala. Ha causado muchísimo interés este seminario. La verdad es que coincido con Polo, fue una magnífica idea de la Escuela Judicial Electoral llevar a cabo este seminario sobre un tema tan importante, hablar una semana del pensamiento, de la filosofía del derecho, me parece magnífico. Entonces, pues vamos a invitar a quienes nos acompañan aquí en la sala a tomar el micrófono, a alzar la mano para irles cediendo el uso de la voz. En lo que se van animando a participar, permítanme leer algunos comentarios. Alfredo Alfaro nos dice, excelentes conceptos. Mario Arturo nos da un dato. En el buscador principal del sitio web del tribunal se reflejan al menos 230 sentencias en las cuales se cita a Manuel Atienza de 2021 a 2002. Magnífico, ¿no? Entonces, la verdad es que se puede ver la influencia de este pensador en el Tribunal Electoral y por qué, ¿no? Justo estamos haciendo un seminario para hablar de él y de su pensamiento con 2 magníficos de sus alumnos. Marcos Geraldo Hernández Ruiz pregunta, ¿qué es o implica ser pospositivista para Atienza? ¿Se debe dejar atrás ciertamente el positivismo jurídico de Kelsen, Bobbio y Ferrajoli? Si gustan, permítanme leer esta segunda pregunta y les cedo el uso de la voz. La primera que nos hace Jonathan Guzmán es, si pudieran explicar cuál es el tránsito del Estado legislativo al derecho constitución en la teoría de don Manuel Atienza. Y 2, si pudieran aportar una reflexión en cuanto al pensamiento del autor referente a que los operadores del derecho no deben tomar sus decisiones mirando hacia el interior de la institución jurídica y si deben hacerlo hacia la comunidad
en esa línea de pensamiento que aportan ustedes en cuanto a la transformación de la realidad. Entonces, no sé quién de nuestros dos invitados guste iniciar. A ver, yo diría, un poco, creo que las dos preguntas están vinculadas, la de en qué sentido habla de pospositivismo y la primera pregunta de Jonathan Guzmán de explicar el tránsito del Estado legislativo al derecho constitucional en la teoría de Atienza. Creo que esas están un poco vinculadas, porque, a ver, lo que él va a insistir en la perspectiva pospositivista es en que no podemos prescindir ya de ver al derecho, el derecho que a nosotros nos toca estudiar, que a nosotros nos toca aplicar, como un derecho vinculado a conceptos valorativos. Y creo que esta es una parte bien importante, que se distancia de las teorías positivistas, en que esto puede ser contingentes, que esto puede ser, en la teoría de Atienza y de estos autores pospositivistas, esto es una cuestión, digamos, de facto que se da y que ya no podemos así como hacer como si no existiera o vamos a jugar ahora que sí existe y vamos a reflexionar. No, el derecho está impregnado de conceptos valorativos y hay digamos, unos ideales regulativos. El Estado de Derecho Constitucional es un ideal regulativo, la justicia es un ideal regulativo, los derechos humanos, al ser principios, son un ideal regulativo y son los fines a los que se aspira en un modelo de esta naturaleza. Entonces, hacernos cargo de las consecuencias de lo que introducen estas nociones normativamente es parte de lo que caracteriza, creo yo, a una teoría pospositivista. Es decir, la teoría no está para describir el derecho. La teoría está para aplicar el derecho, está para transformarlo, pero comprendiéndolo desde esta dimensión de que las normas están, digamos, vinculadas estrechamente a estas dimensiones valorativas y que siempre el derecho nos está orientando hacia fines, hacia valores, y que esta orientación hacia fines, a valores, digamos, implica un compromiso, es decir, implica un compromiso moral, ético, de desarrollar un punto de vista que Leopoldo decía, el punto de vista interno, es el punto de vista moral, es decir, implica desarrollar. Y por eso este libro de Ilícitos Atípicos a él le gusta mucho, es uno de sus grandes orgullos, porque conceptos como abuso de poder, ¿sí? Son conceptos que claramente son valorativos. Es decir, ¿qué quiere decir abuso? ¿Qué puede significar que haya una figura de abuso? ¿Sí? ¿Qué puede significar, por ejemplo, la figura de fraude a la ley? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? O sea, ¿cuándo hay un uso fraudulento de la ley? Eso claramente son conceptos que se introducen para regular la forma como usamos el derecho. Y así como están los derechos humanos y están todos estos conceptos de las teorías dogmáticas, el principio de buena fe en el derecho civil, es decir, en muchas otras, son conceptos que orientan la acción. Y creo que la teoría pospositivista que él defiende y este tránsito del Estado legislativo al Estado constitucional es precisamente entender que estos principios que normalmente están en las constituciones tienen una dimensión normativa, es decir, tienen una dimensión que obliga, no están de adorno, no están por si se me ocurre, no están por si me gustan, no es para que los jueces elijan cuál le gusta, tienen una dimensión de normativa que obliga. Y que obliga quiere decir que estamos entonces nosotros obligados a comprender esa dimensión valorativa que hay en el derecho. ¿Sí? Y esto creo que es el gran giro que ha habido en la teoría jurídica en las últimas décadas del siglo XX y lo que llegamos de este siglo XXI, es precisamente cómo acostumbrarnos a construir nuestros conceptos, nuestras teorías, nuestra argumentación, ¿sí? Desde estas dimensiones donde no podemos prescindir de estos aspectos
valorativos, sin caer, y eso lo dijo también muy bien Polo, sin caer en esta idea de que todos son principios o que todos son valores o que ya la dimensión autoritativa del derecho no nos debe importar. Es decir, que tenemos que alcanzar la justicia directamente. No, no es eso. O sea, el derecho es una institución autoritativa. El derecho está compuesto de reglas, principios, pero esta idea de que el derecho está compuesta de reglas y principios, hay que darle una dimensión, hay que aterrizarla en teorías dogmáticas, en nuevas teorías que nos ayuden a pensar mejor nuestro derecho actual, ¿no? Para mí esa ha sido una gran enseñanza de Manuel Atienza, es decir, que los filósofos, los teóricos del derecho tenemos un compromiso con transformar también nuestras teorías, no solo las teorías más generales, donde pues ya uno poco puede decir quizá, pero hay mucho que decir en estas teorías intermedias, lo que se llaman las teorías dogmáticas, que están todavía en algunos casos muy alejadas de todo este desarrollo pospositivista o constitucionalista, como lo queramos llamar, está muy alejado de estas. Son teorías, digo, yo reviso a veces teorías del derecho administrativo, a veces del derecho civil, están enquistadas todavía en el siglo XVIII y el siglo XIX. Y todo esto que estamos discutiendo ahora ni lo conocen, ni se ven reflejadas en esas dogmáticas, y los que hacen dogmática, especialmente en México, por ejemplo, pues siguen repitiendo las mismas teorías, y lo hacen también en la Suprema Corte, hay que decirlo, y lo hacen también en los tribunales constitucionales, donde se repite totalmente, acríticamente, esas teorías del siglo XIX, del siglo XVIII, que ya no tienen o sea, ya no van a resolver nuestros problemas actuales. Se pensaron para otros problemas y lo que hacemos es enmarcarnos, tratar de resolver problemas actuales con teorías de hace 2 siglos. Eso es para mí una de las grandes enseñanzas de la filosofía de Manuel Atienza, atrevernos a transformar nuestra visión del derecho. Y en esta visión constitucionalista del derecho vinculada a principios constitucionales, valores, etc. Muchas gracias, doctor Cruz Parcero. Polo. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que qué bueno que está aquí Juan Antonio, porque nos ha recordado un lado muy interesante de Atienza, ¿no? Que es su lado marxista, y sé que no tiene que ver nada con las preguntas que plantearon, ¿no? Pero es el lado marxista, pragmático, crítico de Atienza, ¿no? Que se debe conocer porque hay mucha corriente por ahí crítica con lo que hace Manuel Atienza, sin saber en absoluto que tiene este lado, ¿no? También muy crítico, muy sociológico, muy interesado, ¿no? En mejorar el derecho, ¿no? O sea, no es aceptar críticamente pues, que el derecho ya está justificado a priori por el derecho constitucional, por reconocer derechos fundamentales, ¿no? Sino es acercarlo un poco más, ¿no? Debe ser, ¿no? Tomarlo como referencia siempre como un proyecto para mejorar, ¿no? Y eso es lo que dice Atienza, que no es posible hacer desde un paradigma positivista jurídico en donde nada más tienes el fenómeno del derecho al cual tienes que observar y describir, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Con esto, digamos, quiero empezar a contestar y lo voy a hacer muy brevemente las preguntas que nos planteó Marcos, ¿no? Entonces, esta es la relevancia de por qué no se puede ser positivista, ¿no? Y digamos, y es que es una contradicción en los términos, ¿no? Algo que también ha dicho mucho Juan Antonio es que Atienza es un no cognoscitivista, es decir, es un objetivista moral, es un objetivista mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cree la racionalidad de la discusión sobre los valores, pues naturalmente, ¿no? O sea, no es como tomarnos un helado de limón o tener una discusión sobre si te gusta más la pizza hawaiana, o te gusta más la pizza, o la pizza debe ser hawaiana o debe ser, no sé, como tú la gustes y mandes, ¿no? O sea, el derecho, la discusión sobre valores no es eso. Se puede tener una discusión racional sobre los valores, pero sin caer tampoco en el absolutismo moral de aquel que acepta, que no se abre a otras críticas o a otras concepciones, ¿no?
Y esto es lo que diferencia precisamente el proyecto de una Atienza, de un Dworkin, de un Nino y de todo este paradigma al de Ferrajoli. Por eso es que Atienza ha sido uno de los críticos más acérrimos de Ferrajoli, a pesar de que le une con él una gran amistad y una relación de respeto mutuo, ¿no? Y es que Ferrajoli es un autor no cognitivista. Ferrajoli es un relativista en materia moral. Por eso si uno abre, y esto también lo ha dicho Manolo muchas veces, si uno abre derecho y razón, ¿no? No se va a encontrar nunca el tema de los valores o de los principios. Y si uno abre casi 20 años después, Principia Juris, Teoría Jurídica de la Democracia, 3 volúmenes de 3,000 páginas, no se va a encontrar una sola referencia a los valores y a los principios. Entonces, ¿qué podemos hacer con una teoría que está integrada de esa forma, ¿no? Entonces, también un poco para desmitificar a nuestros autores, hay que conocer a nuestros autores, ¿no? Diría yo, hay algo así como internamente una contradicción pragmática en aquellos autores que pretenden describir el derecho, pero al mismo tiempo, digamos, no comprometerse valorativamente. Aunque ahí hay que hacer una nota al pie de página, ¿eh? Ferrajoli está convencido del derecho, está convencido de la empresa que constituye comprometerse con los derechos fundamentales, aunque desde una tradición teórica muy distinta, ¿eh? Incluso su rechazo hacia los principios, su rechazo hacia la ponderación, pues es la reiteración quizá de que él tiene una preocupación porque esto se vuelva, digamos, incontrolable desde el punto de vista racional, ¿no? Ahí hay una preocupación quizá legítima, ¿no? Y bueno, pues lo del Estado legislativo al Estado constitucional ya lo dijo Juan Antonio, ¿no? Pues es el paso, digamos, de un sistema jurídico en donde el legislador, todo lo que diga el legislador, pues es derecho, ¿no? A un tipo de sistema jurídico en donde pones, digamos, requerimientos acerca de aquello que puede producir legítimamente el legislador democrático, ¿no? Yo diría, ¿no? Ya para terminar, haciendo un símil, la contradicción pragmática en la que entran los no cognoscitivistas, ¿no? Los relativistas, pues es como decir, pues que yo ejerzo la paternidad, soy papá, ¿no? Pero no diseño un modelo correcto de lo que es la paternidad para mí. Pues es tan contradictorio como es operar con el derecho. En el derecho es creer en los valores, así como ejercer una paternidad. Pues necesitas desarrollar primero un modelo normativo de la paternidad para que tú te acerques más o menos o no a ese modelo, ¿no? Y es algo que no pueden hacer los no cognitivistas, ¿no? Eso es, yo creo que cerraría yo con eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Polo. Creo que dices algo muy cierto, ¿no? Muchas veces criticamos a los autores por lo que se dice de ellos, pero pocas veces nos damos esa oportunidad de conocer realmente, ¿no? De leer la obra de los autores. Entonces, es fundamental. Después de este seminario, me imagino que muchas nos iremos a leer Atienza para ubicarlo adecuadamente. Bueno, permítanme leer un comentario y una última pregunta. Lisette Sánchez, a quien saludamos. Felicito a los ponentes ampliamente por la sensibilidad para transmitir brevemente el trabajo de Manuel Atienza. Y Mario Arturo Díaz Ocheita pregunta, estimados doctores, ¿qué obra consideran como la cúspide o más relevante hasta ahora del autor en comento? En la presentación de las piezas del derecho refiere tratarse de una teoría general del derecho inacabada. Sí, a ver, yo, gracias, Mario Arturo, por la pregunta. Yo diría que un texto que a Manuel Atienza le gusta mucho, y lo dice muchas veces, está muy orgulloso de él, es el de Ilícitos Atípicos. Porque ahí, en algún sentido, es una continuación de las piezas del derecho, que efectivamente él considera una obra que apenas se comienza y un proyecto. Y creo que en Ilícitos Atípicos le da un giro más a esto que él comenzó con Juan Ruiz Manero en las piezas del derecho. Y entonces en Ilícitos Atípicos se puede ver lo que hay en las piezas del derecho, pero ya en un tratamiento de otro tipo de conceptos, no del concepto de norma de acción, no
norma de competencia, cosas así, sino ya en otro tipo de conceptos donde tienen un potencial y donde se ve el potencial precisamente de esta teoría, ¿no? Y de esta nueva manera de ver, de entender el derecho. Entonces creo que ese es un libro muy importante, además es un libro muy sencillo, muy breve, es decir, no es de sus obras grandes. Y justamente otro que yo recomendaría es este otro libro muy grandote, el del curso de argumentación de Trota, que uno lo puede leer en dos maneras. Lo puede leer como el manual con todos los materiales que él introduce, pero que es una obra así monumental, o solo las introducciones de los 10 capítulos que él presenta, que son una muy buena síntesis de todo lo que él piensa y ha trabajado sobre el tema de argumentación. Entonces, si tú solo lees las introducciones de los 10 capítulos, te quedas con una obra, digamos, así de ancha, que pues serían a lo mucho 100 páginas, más o menos, a lo mucho 100 páginas, ¿sí? Donde está sintetizado, digamos, como todas las aportaciones, digo sintetizado porque, pues sí, es una síntesis, pero donde tú puedes ver todos los temas que él ha trabajado, lo que piensa sobre distintas temáticas en torno a la argumentación. Y luego, claramente, pues hay muchos otros trabajos donde desarrolla algunos de esos puntos. Pero si alguien quisiera leer así brevemente algunas de estas dos facetas muy importantes en su obra, pues puede ver Ilícitos Atípicos y puede ver estas introducciones en el curso de argumentación jurídica. Muchas gracias por su recomendación, doctor. Polo, te preguntaría si quisieras agregar algo. Sí, claro. Bueno, uno de los libros para mí que es muy entrañable es precisamente el de Tras la Justicia, ¿no? Yo diría, la mejor manera que puede tener un jurista, ¿no?, para pensar el derecho es pensarlo a través de casos prácticos, ¿no? Y no se necesita tener una gran teoría del derecho, ¿no?, o haber articulado hasta sus líneas más generales una teoría del derecho, sino simplemente yo le recomendaría, siga, por ejemplo, estos esquemas, ¿no?, esta forma de estudiar los casos, y Atienza también lo dijo Juan Antonio, ¿no? Tiene ahí una faceta donde hay aportaciones metodológicas de Atienza, ¿no? Sus famosos 10 consejos ¿no? 10 consejos para un buen argumentador. 10 consejos, hay uno que a mí me gusta, que es excepcional, 10 consejos para construir un buen trabajo de dogmática jurídica. Todo abogado, abogada, juez, jueza, tiene que leer ese trabajo, ¿no? Es la guía metodológica para hacer cosas como esta, ¿no? Yo diría, este libro, 10 consejos para cómo elaborar un buen trabajo de dogmática jurídica, y Las piezas del derecho, es un libro, también que lo mencionó Juan Antonio, es un libro, digamos, muy técnico, muy árido, muy difícil, a mí me costó mucho trabajo entenderlo, pero que nos permite entrar a los entresijos del test de proporcionalidad. En mi caso, yo tengo menos tiempo, digamos, siendo profesor de argumentación jurídica, pero tengo un curso en el que he logrado condensar las partes más importantes de las piezas del derecho para comprender el problema de la ponderación, que está muy mitificado, muy teórico. Atienza también es tan pragmático que él, pues, no le ve utilidad, digamos, a análisis sofisticados de la fórmula del peso de Alexi y la búsqueda por 2, 6, 8, 10 o 12 variables. Eso le parece a Atienza, digamos, ocultar la parte pragmática del derecho, ¿no? Entonces, esta forma pragmática, simplista, digamos, ¿no? O más de hecho, simplificadora, ¿no? Simplificadora de la complejidad, que no hace más que hacer del derecho un mito, ¿no? Yo me quedaría con ese comentario. Muchísimas gracias, ¿eh? No, hombre, al contrario, gracias a ti, Polo. Les preguntaría, bueno, permítanme leer últimos comentarios, que en realidad solo son de felicitaciones. Jonathan Guzmán, gracias a los ponentes por los conocimientos compartidos. Carlos Herón Barrera, gracias y felicitaciones a los ponentes. Marcos Geraldo, fabulosas exposiciones, muchas gracias.
Creo que todos y todas estamos de acuerdo en que ha sido un extraordinario seminario, hemos aprendido muchísimo de Atienza. Nos vamos a ir de aquí para leerlo, para comprar su obra, estudiarla, y simplemente les preguntaría si quisieran cerrar con algún comentario final, alguna reflexión final. Bueno, yo les agradezco a todos su presencia, su atención esta tarde. Y bueno, yo los invito obviamente a leer a la obra de Manuel Atienza. Ahorita, por ejemplo, mencionando estas cosas que a uno le marcan, y salió el tema de ponderación. Hay un ensayito de Atienza que creo que lo ha publicado en distintos lugares, que se llama Juridificar la bioética. Este ensayo es una joya para entender su concepción de la ponderación. Y como dice Polo Gama, sin fórmulas, sin cosas así muy alexianas, o sea, apartándose de Alexi, pero resolviendo muchas de las cuestiones que interesan al jurista práctico, por ejemplo, para usar el test de proporcionalidad, de la ponderación de principios, de derechos, etcétera. Es un ensayo que vale mucho la pena leer, que seguramente está publicado en varios sitios. Se llama Juridificar la bioética, una joya de ensayo, y hay algunos otros. A mí me marcó mucho en este libro, creo que está en el libro que tú mencionas, Polo, el de la huelga de hambre de los Grapo, que está ahí, es un ensayo que también uno ve, digamos, cómo se analizan las sentencias. Yo digo, si algo le he aprendido a Manuel Atienza y algo me ha gustado, es precisamente este giro de analizar las sentencias, criticar las sentencias, pero aportando metodología y aportando comentarios, no solo de si me gusta, estoy en contra, sino meterse un poco de lleno en los argumentos, en las teorías que se utilizan, análisis serios, que a veces es lo que nos falta, ¿no? Porque descalificaciones, vivimos en el mundo de descalificarnos unos a otros con una argumentación muy pobre, ¿no? Y entonces yo creo que la actitud de transformar, pero transformar con argumentos, con razones, con análisis profundos, con seriedad y con compromiso, que es otro de los aspectos claramente de Atienza, con compromiso, es algo que yo creo que hay que valorar en autores como él, y que son parte de este legado que nos está dejando Manuel Atienza. Gracias. Polo. Sí, muchas gracias. Pues yo también cerraría con que, pues, agradeciendo la participación de todos. También he visto que mucha gente ha estado atenta de este evento. Naturalmente fue todo un tino invitar a Juan Antonio. Bueno, yo estoy de sobra, pero quisiera nada más decir, para mí, tiene toda la razón Juan Antonio, ¿no? O sea, el Atienza más sofisticado es el Atienza que piensa en problemas de bioética, ¿no? Digamos, cuando tú alcanzas ese nivel de sofisticación filosófica que te da para pensar sobre los problemas más fundamentales del ser, ¿no? Yo añadiría, junto a lo que dijo Juan Antonio, un texto que está en su blog, que es el de justicia genética, ¿no? Justicia genética, que incluso, si no recuerdo mal, se le invitó a Atienza a una conferencia en la Escuela Judicial. Bueno, es una obra impresionante, es un artículo de 30 páginas donde digamos, vuelve a Hart y nos hace repensar acerca de si tiene futuro el derecho, ¿no? Entonces es una Atienza muy interesante, y bueno, cerraría diciendo, además de agradecer, que ojalá que pues tengamos Atienza para muchos años más. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Polo, doctor Cruz Parcero. La verdad es que ha sido un excelente seminario. Nos quedamos con la idea de que Atienza es un autor muy equilibrado, ¿no? Que no se va a ningún extremo, que justo trata de conciliar la filosofía y la práctica. Y pues no nos queda más que agradecer a nombre de los magistrados, de las magistradas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por su extraordinaria participación en este seminario. Gracias a quienes nos acompañaron en esta sala, a quienes nos acompañaron también en las redes sociales, en el canal de YouTube del Tribunal Electoral. Y pues
esperemos, ¿verdad? Como lo menciona Polo, que próximamente tengamos aquí al doctor Atienza, pero en físico, ¿no? Aquí en México, y que podamos seguir aprendiendo por muchos años más de su pensamiento. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Polo. Bye. Gracias a todos. Y Saludos. a todos los asistentes, que no los logro ver a todos, pero por ahí andan. Muchas gracias, doctora. José Ramón también, que me invitó aquí. No sé. Por aquí andaba José Ramón, pero ya se salió. Gracias, excelentes ponencia. Bonita noche a todos. Bye. Muchas gracias, hasta luego. Abrazo, Polo. Bye, Juan Antonio, abrazo.